Las cosas han cambiado desde que Lily nació. Solía ver la cara de Mark iluminarse cuando entraba a una habitación. Ahora, tengo suerte si recibo un gruñido antes de que vuelva a enterrar la nariz en su teléfono. Su trabajo es el mismo, tal vez incluso menos estresante que antes, pero algo en él se apagó el día que la trajimos a casa. ¿Otra pintura, Raz? ¿Qué es eso, el tercero esta semana? La voz de Mark se aferraba al aire, aguda y borrosa, cada vez que me veía preparar mi caballete. Solía admirar mi trabajo, incluso una vez enmarcó mi mejor pieza en su oficina. Ya no. Sí, entonces no es como si estuviera gastando tu dinero, respondía, tratando de que no viera el temblor en mis manos, manteniendo mi enfoque en mezclar los azules y amarillos en mi paleta. Pero por dentro, cada palabra que Boyi sentía como un puñetazo. Podría haberme engañado. Y mira este lugar, parece que un maldito tornado lo golpeó, escaneaba la habitación, sus ojos escaneaban cada juguete y manta fuera de lugar, sosteniéndolos como evidencia de mis fracasos. Mira, estoy con Lily todo el día y ella es un puñado, me defendería, mi voz no era tan estable como me hubiera gustado, y tal vez si ayudaras un poco por aquí. ¿Ayuda con qué? Estás en casa todo el tiempo, lidias con eso. Ese era nuestro trato, ¿recuerdas? Yo gano el dinero, tú te encargas del resto. No es mi culpa que no puedas manejarlo, me interrumpió, sin dejar lugar a discusiones. Todas las noches terminaban igual, con él dándose la vuelta y despidiéndome con una burla cuando se iba a trabajar. Lily tiraba del dobladillo de mi camisa, sus ojitos confundidos. «¿Papá loco?», ella preguntaba, sus pequeños labios temblaban al pensarlo. «No, cariño, papá solo tiene muchas cosas en mente. Aquí, ayuda a mamá a elegir los colores», sí, la tomaría en mis brazos, tratando de sonreír por su bien, guiando su mano para elegir los colores juntos. Juntos pintábamos, y por un tiempo, la amargura en el tono de Mark se ahogaba con su risa y nuestro mundo compartido de color. Sabía que mis pinturas eran buenas, no porque estuviera lleno de mí mismo, sino porque eran lo único que me quedaba de una época en la que me sentía confiado, vibrante. Esa noche, cuando Mark llegó a casa, hice lo que siempre hacía. Traté de saludarlo con una cena tibia, una casa limpia y Lily, chirriante de su baño y vestida con su mejor pijama. «Oye», dije, con el olor a pollo asado detrás de mí, «¿cómo estuvo tu día?». Él gruñó en respuesta, encogiéndose de hombros y arrojándolo sobre el sofá. Sus ojos captaron los míos, luego el caballete se instaló en la esquina de nuestra sala de estar. «Todavía no me he deshecho de esa basura», comentó. «No entienden, Mark, no entienden lo que es verter tu corazón en algo solo para que sea ridiculizado y menospreciado», me tragué. Duro, se me secó la garganta de humillación e ira. «No es un pasatiempo», protesté débilmente, pero mis palabras cayeron en saco roto. La risa de Mark resonó en la habitación, mezclándose con su comentarios desdeñosos de los padres. Me sentí pequeña, insignificante, como si mis sueños no fueran más que polvo en el viento. Pero mientras se reían y se burlaban, un fuego se encendió dentro de mí. Me negué a dejar que extinguieran mi pasión, mi amor por la pintura. Sus palabras pueden doler, pero no lo harían. «Quiéreme». Enderecé mi columna vertebral, enfrentándome a sus miradas con desafío ardiendo en mis ojos. «Tal vez consiga un trabajo», declaré, con la voz firme a pesar del temblor en mí. «Manos. Pero nunca dejaré de pintar. Esto es lo que soy, y nadie, ni siquiera tú, puede quitarme eso». Con eso, me alejé de sus rostros burlones y regresé a mi caballete con renovada determinación. Puede que no lo entiendan, pero no necesitaba su aprobación. Tuve a Lily, mi hija, que me miraba con adoración y fe. Tenía mi arte, mi santuario, donde podía verter mi alma en el lienzo y encontrar consuelo en los colores y trazos. Y. Lo más importante es que me tenía a mí misma, una mujer decidida a desafiar las expectativas y limitaciones que se le imponían.
A medida que avanzaba la noche, me perdí en mi pintura, bloqueando el sonido de sus risas y el peso de su juicio. Con cada pincelada, recuperé un pedazo de mí mismo, construyendo un puente hacia un futuro donde mis sueños no fueran solo sueños sino una realidad vibrante. Y mientras los colores bailaban sobre el lienzo, supe que no importaban los obstáculos. Adelante, los enfrentaría con coraje y convicción. Porque yo era Grace, una artista, una madre y una luchadora, y nada podía atenuar la luz de mi espíritu. ING, Grace, se trata de presupuestar. Sentí que mi frustración se desbordaba, burbujeando debajo de la superficie como una olla lista para hervir. Bueno, tal vez si entendieras que mi pintura es más que un pasatiempo, no te apresurarías a descartarla, le respondí, alzando la voz desafiante. Hubo un momento de silencio, roto solo por el débil sonido de Lily balbuceando en su habitación al final del pasillo. Entonces, Mark suspiró pesadamente, el peso de su desaprobación flotando en el aire como una densa niebla. Bien, Grace. Haz lo que quieras, murmuró, con tono resignado. Pero no me vengas llorando cuando estamos luchando para llegar a fin de mes. Sus palabras dolieron, pero me negué a dejar que me rompieran. Había tomado la decisión de perseguir mi pasión, de recuperar una parte de mí mismo que había quedado enterrada bajo el peso de las expectativas y obligaciones. Y no iba a dejar que nadie, ni siquiera Mark, me quitara eso. Con una respiración profunda, cuadré los hombros y abrí la puerta del dormitorio. Mientras bajaba las escaleras, pude sentir sus ojos puestos en mí, esperando que capitulara, que admitiera la derrota. Pero no les daría la satisfacción. Seguiría pintando, seguiría luchando por mis sueños, sin importar los obstáculos que se interpusieran en mi camino. Y cuando me uní a ellos en la mesa para limpiar los restos de nuestra comida, no pude evitar sentir un destello de esperanza encendiéndose dentro de mí. No sería fácil, pero estaba decidida a labrarme un espacio en este mundo, una pincelada a la vez. Grace, presupuesto. Esa palabra se sintió como una cadena estranguladora apretándose alrededor de mi garganta. Pago mis materiales de arte con mi propio dinero, Mark, respondí, con la frustración evidente en mi voz. Pero Mark no lo estaba teniendo. Tu dinero es nuestro dinero, no, él respondió, su tono goteaba de desdén. Y tu dinero se está agotando rápidamente. Más tarde, en la tienda, cada elección se sintió como una batalla. Seleccioné cuidadosamente las marcas más baratas, contando cada centavo, cada compromiso, muy consciente de la mirada de desaprobación de Mark. De regreso a casa, mientras desempacaba los comestibles, pude sentir sus ojos aburridos en mí, escudriñando cada artículo como si buscara un error. Estamos devolviendo algunos lujos, ¿verdad? Mark comentó, su tono mezclado con sarcasmo. Me encogí de hombros, evitando su mirada, ocultando los recibos como un secreto culpable. Los precios subieron, tuve que hacer algunos recortes, respondí concisamente, con la esperanza de terminar la conversación. Pero Mark no había terminado. Sin embargo, no veas ningún recorte en tu presupuesto artístico, comentó, con voz fría y acusatoria. Apreté los puños, sintiendo que aumentaba mi ira. Esto me mantiene cuerdo, Mark, insistí, con la voz temblando de emoción. Mi arte me mantiene cuerdo. La respuesta de Mark fue como un puñetazo en el estómago. Bueno, la cordura es un artículo de lujo en estos días, se burló, sus palabras cortaron profundamente. Esa noche, mientras pintaba, no fue por pasión sino por frustración. Cada golpe se sintió como un compromiso, un sacrificio hecho para ajustarse a las limitaciones de las expectativas de Mark. Pero mientras trabajaba, recordé una época en la que sostener estos cepillos era un placer, no un arma que tenía que defender. Mark estaba en algún lugar del otro lado del país, enredado en reuniones de viaje de negocios, cuando decidió dejarme la última tarea. Su voz sonó a través de mi teléfono, sonando distante y desconectada. Grace, tienes que preparar un regalo de cumpleaños para la esposa de mi jefe, Clara,
dijo, con un tono brusco y exigente. Colgué el teléfono, sintiendo que una oleada de resentimiento me invadía. No era justo, pensé amargamente. ¿Cuándo fue mi turno de perseguir mis propios sueños, de perseguir mis propios deseos? Pero mientras estaba allí, mirando el lienzo en blanco frente a mí, me hice un voto en silencio. Sin importar los desafíos que se avecinan, me mantendría fiel a mí mismo y a mi arte. Y a medida que los colores florecían en el lienzo, sentí un destello de esperanza encendiéndose dentro de mí. Nadie podría quitarme eso, ni siquiera Mark. Sonreí ante la curiosidad de Lily, su inocencia una distracción bienvenida de la creciente presión. Mamá está haciendo un regalo especial para una dama con la que papá trabaja, le expliqué, quitando suavemente el cepillo de sus pequeños dedos. Los ojos de Lily brillaban de emoción, su imaginación ya contaba historias de la obra maestra que estaba a punto de crear. Con Lily a mi lado, me sumergí en mi trabajo con renovado vigor. Cada pincelada se sintió como una pequeña victoria, un paso más cerca de dar vida a mi visión. Perdí la noción del tiempo mientras vertía mi corazón y mi alma en el lienzo, cada color y línea era un reflejo de mi pasión y determinación. Los días se convirtieron en noches y las noches en días, pero no vacilé. Tenía una misión, impulsada por el deseo de demostrarme a mí mismo, y quizás de marcar también que mi arte era más que un simple pasatiempo, era un regalo, un talento que merecía ser celebrado. Cuando la pincelada final cayó en su lugar, retrocedí para admirar mi obra. La pintura fue una obra maestra, un verdadero trabajo de amor. Podía sentir el orgullo brotando dentro de mí, amenazando con desbordarse. Llegó el día del cumpleaños de Clara, y con él llegó una sensación de anticipación nerviosa. ¿Le gustaría mi regalo? ¿Vería ella el esfuerzo y el pensamiento que se había puesto en ello? Cuando Clara desenvolvió la pintura, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Oh, Dios mío, Gracia, esto es hermoso», ella exclamó, su voz llena de genuino deleite. ¿Hiciste esto? Asentí, una sensación de satisfacción me invadió. Sí, lo hice. Quería darte algo personal, algo que reflejara tu amor por el arte. Clara sonrió, su gratitud era palpable. Gracias, Grace. Esto es realmente especial. Mientras veía a Clara admirar su don, sentí una sensación de validación inundándome. Mi arte había traído alegría a la vida de otra persona, y en ese momento supe que, sin importar los desafíos que se avecinaran, nunca dejaría de crear. Para mí, para Lily y para cualquier otra persona que necesitara un poco de belleza en sus vidas. Cuando me acercaba a la fiesta de cumpleaños de Clara, mi corazón latía con anticipación y ansiedad. La pintura acurrucada en mis brazos se sintió como un peso, la culminación de días de arduo trabajo e inversión emocional. Me moví entre la multitud, con los ojos bajos, deseando poder desaparecer en el fondo. Mark también estaba allí, recién llegado de su último viaje de negocios, su comportamiento exudaba confianza y éxito. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de algo en su expresión, una mezcla de sorpresa, desdén y tal vez incluso una pizca de resentimiento. Era una mirada que conocía muy bien, una que decía mucho sin decir una palabra. Escaneó la habitación, su mirada fija en las mujeres pulidas con sus vestidos de cóctel, antes de volver a posarse en mí. Sentí que se me formaba un nudo en la boca del estómago, una sensación familiar de insuficiencia se apoderaba de mí. Pero entonces, algo cambió. Sus ojos se entrecerraron, sus labios formando un juicio silencioso mientras se posaban en el paquete que tenía en mis manos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la fiesta se desvaneció en el fondo, dejando solo el sonido de los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. Contuve la respiración, esperando su reacción, sin saber qué esperar. Pero luego, sin decir una palabra, Mark se dio la vuelta, su atención se dirigió a otra persona en la multitud. Exhalé lentamente, la tensión drenaba de mi cuerpo cuando me di cuenta de que su opinión ya no me importaba. Había puesto mi corazón y mi alma en esta pintura,
y si él la aprobaba o no era intrascendente. Con renovada determinación, me dirigí a Clara. La pintura se extendía como una ofrenda de paz. Mientras lo desenvolvía, sus ojos se iluminaron de deleite, su sonrisa genuina y sincera. «Oh, Grace, esto es hermoso», ella exclamó, su voz llena de aprecio genuino. Sonreí, sintiendo que una sensación de orgullo se hinchaba dentro de mí. En ese momento, rodeado de amigos y colegas, me di cuenta de que mi valía no estaba definida por la aprobación de Mark ni de nadie más. Yo era suficiente, tal como era, y mi arte era un reflejo de esa verdad. A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, disfruté del calor de la gratitud de Clara, sabiendo que había creado algo especial, algo que importaba. Y mientras miraba a los rostros de quienes me rodeaban, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por el viaje que me había traído a este momento. La tensión en la habitación era palpable cuando retiré el envoltorio, revelando la pintura debajo. Los colores explotaron en el espacio, vibrantes y vivos. Cada pincelada es un testimonio de mi dedicación y pasión. Los ojos de Clara se abrieron de sorpresa, su expresión era una mezcla de curiosidad e intriga. «¡Wow!», respiró, su voz atravesando el silencio que se había apoderado de la habitación. «Esto es increíble». Sentí una oleada de alivio que me invadió cuando el peso de la desaprobación de Mark se levantó de mis hombros. Tal vez esta era mi oportunidad de demostrarle que estaba equivocado, demostrarle que mi arte era más que un simple pasatiempo, era un regalo, un talento para celebrar. La sala estalló en aplausos, la tensión se disipó como niebla bajo el sol de la mañana. Miré a Mark, esperando ver un indicio de orgullo o tal vez incluso un gesto de aprobación a regañadientes, pero su expresión seguía siendo ilegible, una máscara de indiferencia estoica. Clara se acercó, sus ojos brillaban con genuino aprecio. «Gracias, Grace», dijo, con la voz suave de emoción. «Este es el regalo más considerado que he recibido». Sonreí, una sensación de orgullo se hinchaba dentro de mí. En ese momento, rodeado de amigos y colegas, me di cuenta de que mi arte tenía el poder de tocar la vida de las personas, de traer alegría y belleza al mundo. A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. No importaban los desafíos que me esperaban, sabía que nunca dejaría de crear, nunca dejaría de perseguir mis sueños. Y mientras miraba a mi alrededor los rostros de los reunidos, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por el viaje que me había traído a este momento. Las palabras de Clara flotaban en el aire, cargadas de posibilidades. La idea de exhibir mi trabajo en una galería parecía estimulante y aterradora. ¿Podría realmente dar ese salto de fe, exponer mi arte al escrutinio de extraños? Pero mientras miraba la mirada decidida de Clara, algo dentro de mí cambió. Tal vez era hora de dejar de dudar de mí mismo, de aprovechar las oportunidades que tenía ante mí. Miré a Mark, medio esperando ver una burla o un comentario despectivo, pero para mi sorpresa, su expresión era ilegible. ¿Era posible que incluso él viera el potencial de mi arte a pesar de sus críticas anteriores? El aliento de Clara reforzó mi determinación, llenándome de una nueva sensación de confianza. «Yo creo que me gustaría eso», finalmente logré decir. Las palabras se sentían extrañas y, sin embargo, innegablemente correctas. Clara sonrió, su aprobación como un faro guiándome hacia adelante. «Genial. Te pondré en contacto con algunas personas que conozco. Sacaremos tu trabajo ahí fuera, Grace. Tengo la sensación de que vas a causar una gran impresión». A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, el peso de la desaprobación de Mark pareció levantarse de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado, emocionado por las posibilidades que se avecinaban. Y mientras estaba allí, rodeada de amigos y colegas, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Con el apoyo y el aliento de Clara, estaba listo para dar el siguiente paso en mi viaje como artista, donde quiera que me llevara.
Mientras los susurros y murmullos se arremolinaban a mi alrededor como un torbellino, sentí una sensación de emoción y temor corriendo por mis venas. La gente que apenas me había reconocido antes ahora estaba colgando de mi brazo, ansiosa por hablar sobre mi obra de arte. Fue surrealista, como entrar en la vida de otra persona, alguien más valiente y segura de mí misma que la mujer que solía ser. Pero en medio de la multitud, en medio de la nueva atención y aclamación, la presencia de Mark se hizo grande, su mano en mi espalda ardiendo como una marca. Sus palabras atravesaron la charla, agudas y acusadoras, su incredulidad palpable. Me volví hacia él, el peso de su duda pesaba sobre mis hombros. Sí, hablo en serio, respondí, con la voz firme a pesar de la confusión dentro de mí. Hemos terminado por mucho tiempo, Mark. Es hora de hacerlo oficial. La verdad flotaba en el aire entre nosotros, una píldora amarga de tragar pero que necesitaba ser dicha. Mark parecía aturdido, su confianza habitual sacudida. Por un momento, pareció quedarse sin palabras, y luego, sin otra mirada, se dio la vuelta y se alejó, con los hombros caídos por la derrota. La mano de Clara en mi hombro me devolvió al presente, su preocupación un bálsamo para mi orgullo herido. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, sus ojos se llenaron de empatía. Asentí, una oleada de gratitud me inundó. Lo soy, gracias a ti, respondí, manejando una pequeña sonrisa. ¿Para qué sirven los amigos, verdad? Con el aliento de Clara resonando en mis oídos, sentí un nuevo sentido de propósito corriendo por mis venas. El camino por delante puede ser incierto, pero sabía una cosa con certeza, estaba lista para abrazarlo, para iluminar esta ciudad con mi arte y con el amor de mi hija a mi lado. Mientras miraba hacia el futuro, sentí una sensación de esperanza dentro de mí. Hubo un final, sí, pero también un comienzo, un nuevo capítulo pintado con los colores más atrevidos de lo posible. Con Lily a mi lado, sabía que estaríamos más que bien. Seríamos nosotros, sin disculpas e inquebrantablemente nosotros. Con un renovado sentido de propósito, me dirigí a Clara, con gratitud brillando en mis ojos. «¿Y tú, Grace?», dijo, apretando mi hombro de manera tranquilizadora, «vas a iluminar esta ciudad con tu arte. Solo espera». Sus palabras resonaron en mi mente mientras veía a Mark desaparecer entre la multitud, su partida marcando el final de una era y el comienzo de algo nuevo. Respiré hondo, sintiendo que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, sentí que una sensación de libertad me invadía, como un pájaro liberado de su jaula. El futuro se extendía ante mí, un lienzo en blanco esperando ser llenado de color y vida. Con Lily a mi lado, sabía que todo era posible. Juntos, forjaríamos nuestro propio camino, libres de las limitaciones del pasado. Y mientras la miraba a los ojos, llena de emoción y posibilidades, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. El camino por delante puede ser incierto, pero a cada paso pintaba mi propio destino, una pincelada a la vez. Y a medida que avanzaba la noche y las risas y la música llenaban el aire, no pude evitar sentir una sensación de emoción por las aventuras que se avecinaban. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vivo, listo para abrazar lo que sea que depare el futuro. Y mientras estaba allí, rodeada de amigos y simpatizantes, sabía que, sin importar los desafíos que se avecinaran, los enfrentaría con coraje y determinación. Porque después de todo, la vida era como una pintura, desordenada, impredecible, pero hermosa a su manera. Y con Lily a mi lado, estaba lista para crear la obra maestra de nuestros sueños. A medida que avanzaba la noche, el peso de la decisión que había tomado comenzó a asentarse. Pero en medio de la incertidumbre, también hubo una nueva sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba viviendo, abrazando la libertad de perseguir mi pasión sin reservas. Con el apoyo y el aliento de Clara, supe que había tomado la decisión correcta. Y mientras miraba a mi alrededor los rostros de aquellos que habían dudado de mí, sentí una oleada de orgullo.
Les había demostrado que estaban equivocados, les había demostrado que era capaz de mucho más de lo que jamás habían imaginado. Con la mano de Lily entrelazada con la mía, hice un voto silencioso de nunca más dejar que el miedo o la duda me detuvieran. El camino por delante puede ser un desafío, pero estaba lista para enfrentarlo de frente, armada con nada más que mi determinación y mi amor por el arte. A medida que la fiesta llegaba a su fin y los invitados comenzaban a partir, sentí una sensación de anticipación agitándose dentro de mí. Mañana marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de infinitas posibilidades y creatividad ilimitada. Con una sonrisa en mi rostro y un corazón lleno de esperanza, eché un último vistazo a la habitación antes de girar hacia la puerta. El viaje por delante sería largo y arduo, pero con Clara a mi lado y Lily en mis brazos, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que me deparara. Y cuando salimos a la noche, con las estrellas brillando intensamente en lo alto, supe que esto era solo el comienzo de nuestra aventura juntos. Con cada paso adelante, pintaríamos nuestro propio destino, un trazo a la vez.